A pesar del pecado y la caída de la humanidad, Dios en su profunda gracia y compasión por todos mostró un favor inmerecido y, por lo tanto, nos dio el cielo en lugar del infierno. Desde el simbolismo de los ríos cristalinos hasta la chispa de luz que permanece dentro de cada ser humano, estas narrativas nos invitan a reflexionar sobre nuestro papel en el proceso de reconciliación con lo divino y con la creación. Es un recordatorio poderoso de que, aunque el Edén se haya perdido, su esencia sigue viva en nosotros, esperando ser redescubierta. No se trata simplemente de una cuestión moral o espiritual, sino de un cambio radical en la estructura misma de la realidad. Según el libro etíope de Enoc, capítulo 18, versículos 15 al 19, antes de la caída, Adán y Eva poseían habilidades extraordinarias. Podían ver tanto el pasado como el futuro, comprender el lenguaje de los ángeles y sentir la presencia del Creador en cada respiración. Eran seres plenamente conscientes de su conexión con lo divino, con el cosmos y con cada criatura en el Edén. Sin embargo, después de la caída, sus capacidades se redujeron drásticamente. La visión espiritual que les permitía percibir lo invisible se apagó, dejándolos únicamente con la capacidad de ver y comprender el mundo material. Esta pérdida no solo limitó su percepción, sino que también dejó un vacío profundo en sus almas, un dolor persistente causado por el recuerdo de lo que habían perdido. Un detalle particularmente conmovedor y revelador se encuentra en el libro de Kebra Nagás. Capítulo 11, versículos 3 al 7, describe el momento en que Adán y Eva se miraron el uno al otro por primera vez después de la caída. Antes, cuando se miraban, no solo veían su aspecto exterior, podían ver directamente el alma del otro, su luz interior, la chispa divina que los conectaba no solo entre sí, sino también con el Creador. Después de la caída, esa visión se perdió, al mirarse, solo pudieron percibir la piel exterior. Lo físico fue en ese momento cuando se dieron cuenta de que estaban desnudos. Pero esta desnudez no era solo una falta de ropa, simbolizaba la pérdida de su conexión espiritual y la revelación de su vulnerabilidad en un mundo que ya no les ofrecía la protección divina inmediata. La Biblia etíope describe esta experiencia como un cambio no solo en ellos mismos, sino también en su relación con el universo. Al perder la capacidad de ver el alma, no solo se desconectaron de su verdadera esencia, sino también de la creación como un todo. Antes de la caída, cada planta, cada animal, e incluso el aire que respiraban estaban impregnados de significado y propósito divino. Ahora, todo parecía opaco y desconectado. Este momento de pérdida también es profundamente simbólico. La desnudez no se limita a la piel. Representa la exposición a un mundo que ya no estaba en perfecta armonía. Adán y Eva comenzaron a experimentar emociones desconocidas como la vergüenza, el miedo y la culpa, sentimientos que reflejan no solo su desconexión del Creador, sino también de ellos mismos y del otro. El relato del libro de Kebra Nagás nos muestra que esta separación espiritual no fue un evento aislado, sino el inicio de una desconexión progresiva que ha afectado a la humanidad desde entonces. Pero este relato no es únicamente trágico. También está lleno de significado y preguntas importantes. ¿Qué significa esta pérdida para nosotros hoy? Seguimos buscando ver más allá de la superficie para conectarnos con las almas de los demás y con lo divino en la creación. Este relato nos invita a reflexionar sobre cómo, en nuestro mundo actual, muchas veces también nos limitamos a lo superficial, perdiendo de vista la profundidad espiritual que todavía puede estar presente en nuestras vidas. Además, estas historias plantean una cuestión central: si esta capacidad de ver y conectarse con lo divino se perdió, ¿es posible recuperarla? En la próxima sección exploraremos cómo la Biblia etíope no solo describe la pérdida, sino también ofrece pistas sobre un camino hacia la restauración. Desde actos de humildad hasta la búsqueda activa de la luz interior, este relato antiguo nos desafía a redescubrir la conexión perdida y a recuperar nuestra capacidad de ver y vivir más allá de lo material. Es un recordatorio de que, aunque hemos caído, la chispa divina en nosotros aún puede reavivarse, guiándonos de vuelta hacia el propósito y la plenitud espiritual. No se trataba simplemente de la desnudez física, sino de algo mucho más profundo: la desnudez del alma. Adán y Eva experimentaron la vulnerabilidad de un espíritu despojado de la luz divina, que antes los envolvía como un manto protector. Esta pérdida no solo los desconectó de su propia esencia espiritual, sino que también los expuso al dolor de la separación,
la vergüenza y la culpa, emociones desconocidas en el Edén iluminado. Sin embargo, tal vez la lección más trascendental que la Biblia etíope nos enseña sobre la caída no sea solo sobre la pérdida, sino sobre la libertad y la responsabilidad inherentes a la condición humana. En el libro de Kufale, capítulo 7, versículo 14, se escribe, la libertad de elegir es el regalo más divino que el Creador dio a Adán y Eva. Pero también es la mayor prueba. Cada elección no solo afecta a quienes la toman, sino que altera el tejido de la realidad misma. Este concepto eleva la narrativa de la caída más allá de un simple acto de desobediencia y la sitúa como un evento cósmico, en el que cada decisión humana tiene un impacto resonante en el universo. La Biblia etíope ofrece una visión radicalmente esperanzadora sobre la posibilidad de redención. Según el libro etíope de Enoch, capítulo 19, versículos 8 al 12, aunque la luz divina que antes brillaba plenamente en el alma humana se ha atenuado, nunca ha sido completamente extinguida. En cada ser humano, incluso después de la caída, permanece una pequeña chispa, una semilla del potencial divino original. Esta chispa es un recordatorio constante de la conexión con el Creador y el propósito mayor de la existencia humana. Esta semilla divina, según el texto, no solo es un símbolo de esperanza, sino también una invitación a la acción. La redención no es algo que simplemente se nos concede, sino algo que debemos buscar activamente, a través de actos de bondad, oración, y la búsqueda de la sabiduría. La chispa puede reavivarse, esto implica que, aunque la humanidad cayó, el potencial de volver a la luz siempre ha estado presente, esperando ser cultivado. La narración etíope sugiere además que la redención no es solo individual, sino también colectiva, en el libro de Kebra Nagast. Capítulo 12 se dice que cuando suficientes almas busquen la luz, la grieta entre el cielo y la tierra comenzará a cerrarse, y los ríos de cristal volverán a fluir. Este concepto de redención colectiva refleja una visión profundamente interconectada de la humanidad, en la que nuestras acciones no solo afectan nuestras propias vidas, sino también el destino de toda la creación. Este mensaje no es solo teológico, sino profundamente relevante para nuestra vida cotidiana. La libertad que se nos ha dado para elegir, según la Biblia etíope, no es un privilegio sin consecuencias, sino una responsabilidad que lleva consigo el poder de construir o destruir, de iluminar o ensombrecer nuestro mundo. En última instancia, este relato plantea una pregunta esencial. ¿Cómo usamos nuestra libertad? ¿Elegimos acciones que reavivan la chispa divina dentro de nosotros y en quienes nos rodean, o contribuimos a la oscuridad que nos separa del propósito divino? La Biblia etíope nos invita a ver la caída no como un destino inmutable, sino como un punto de partida para un viaje de redención, una oportunidad de restaurar no solo nuestra conexión con lo divino, sino también con el cosmos y con cada ser vivo. En las próximas secciones, exploraremos cómo este proceso de redención puede aplicarse en nuestras vidas, desde las enseñanzas prácticas sobre la espiritualidad cotidiana hasta las implicaciones más amplias sobre nuestra relación con el mundo. Aunque la luz se haya atenuado, la chispa dentro de nosotros es prueba de que el camino hacia la plenitud espiritual nunca se ha cerrado del todo. Esta es la base fundamental de la esperanza de la redención según la Biblia etíope. El libro de Kebra Nagast, capítulo 12, versículos 5 al 9, amplía esta idea al explicar que la misericordia del Creador no consiste en borrar las consecuencias de la caída de un plumazo, sino en ofrecer a la humanidad la oportunidad de restaurar, paso a paso, lo que se perdió. En este relato, cada acto de bondad, cada momento de profunda reflexión o comprensión espiritual, sirve para avivar un poco más la chispa divina que aún reside en el alma de cada ser humano. Este mensaje es profundamente esperanzador. Al mismo tiempo, práctico, sugiere que la redención no es un evento milagroso o repentino que ocurre desde fuera, sino un proceso interno y gradual, un camino de restauración y reconexión con la naturaleza divina original. La Biblia etíope redefine la redención como un viaje en el que cada acción cuenta, y en el que el esfuerzo consciente por vivir en alineación con los principios divinos tiene un impacto real en la restauración del alma y del tejido mismo de la realidad. El libro de Kufale, capítulo 8, versículos 15 al 18, nos ofrece una visión aún más profunda. Concluye que el camino de regreso a la luz divina no consiste en un viaje atrás en el tiempo para regresar al jardín del Edén tal como era antes de la caída. En lugar de eso,
es un viaje hacia adelante, hacia un estado superior de conciencia y comprensión. En este estado, los humanos no solo recuperan la conexión con lo divino, sino que aprenden a vivir en armonía con la intención del Creador mientras mantienen la libertad de elegir. Es una evolución, no una mera restauración, un proceso en el que la humanidad crece, madura y aprende a usar su libertad con sabiduría y responsabilidad. Estas perspectivas únicas de la Biblia etíope no son solo explicaciones de un pasado remoto, sino una guía para comprender el estado actual de la humanidad y el camino hacia el futuro. Ofrecen un marco que explica por qué el mundo a menudo parece fragmentado y desconectado, al tiempo que brindan esperanza de que este estado no es permanente. El texto sugiere que, aunque la caída marcó un cambio drástico en la relación entre el cielo y la tierra, esa brecha no es insalvable. La chispa divina que permanece en cada alma es la prueba de que el potencial para la redención siempre está presente. Además, este mensaje resuena con las preguntas existenciales más profundas que enfrenta la humanidad. ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cómo podemos superar el sufrimiento, la división y la desconexión que parecen dominar nuestras vidas? Según la Biblia etíope, la respuesta radica en el reconocimiento de esa chispa divina interior y en la elección consciente de vivir en alineación con ella. Cada decisión hacia la bondad, la justicia y la sabiduría no solo ilumina esa chispa, sino que también contribuye al proceso colectivo de cerrar la brecha entre el cielo y la tierra. Este enfoque ofrece una visión del futuro que no se basa en la nostalgia de un paraíso perdido, sino en la creación de un nuevo estado de ser, donde la libertad, la responsabilidad y la conexión divina coexisten en armonía. En lugar de buscar simplemente regresar a lo que fue, la humanidad está llamada a avanzar hacia lo que puede ser. En las próximas secciones, exploraremos cómo estas enseñanzas de la Biblia etíope pueden aplicarse en nuestra vida diaria. Desde la forma en que tratamos a los demás hasta cómo enfrentamos nuestras propias luchas internas, estos textos ofrecen no solo una historia de redención, sino también un camino claro para caminar hacia un futuro iluminado por la chispa divina que nunca se ha extinguido. Al comprender mejor lo que hemos perdido, podemos abrir la puerta para iniciar el viaje de restauración hacia nuestras habilidades divinas inherentes. Este proceso de redescubrimiento no solo nos conecta con nuestras raíces espirituales, sino que también ilumina nuestro propósito en el presente. Una forma de avanzar es comparar las percepciones únicas de la Biblia etíope con otras tradiciones religiosas y reflexionar sobre su relevancia en el mundo moderno. En la Biblia hebrea, específicamente en el libro de Génesis, se describe cómo el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y el hombre se convirtió en un ser viviente. Este relato enfatiza la conexión terrenal del ser humano, destacando su origen en el polvo de la tierra, aunque animado por el aliento divino. Por otro lado, la Biblia etíope, particularmente en el libro de Quebra-Nagast, describe un relato mucho más elaborado. Según este texto, el Creador no utilizó polvo común, sino que recogió tierra de los 4 rincones del universo. Cada porción de esta tierra tenía una cualidad divina única, simbolizando la conexión y el equilibrio de los humanos con todos los elementos del cosmos. Además, el Creador no solo insufló aliento de vida, sino que también colocó una chispa de su propia esencia divina dentro del hombre. Esta diferencia transforma completamente la visión de la naturaleza humana. Mientras que la Biblia hebrea subraya el aspecto humilde y terrenal del ser humano, la Biblia etíope destaca que la humanidad tiene una naturaleza divina desde su origen. Otro punto significativo de comparación es el relato de la creación de Eva. En el Génesis, Eva es creada a partir de una costilla de Adán mientras él duerme. Este relato establece un vínculo físico entre ambos, que a menudo se interpreta como un símbolo de complementariedad. Sin embargo, en el libro de Quebra-Nagast, la creación de Eva se describe de manera distinta. Según este relato, Eva no fue creada a partir de una parte de Adán, sino de la luz más pura de las estrellas de la mañana, cristalizada en forma humana. Su cuerpo irradiaba una luz suave como la luna, y su alma contenía la sabiduría de los ángeles. Esta narrativa redefine la relación entre Adán y Eva. En lugar de establecer una jerarquía, se presenta como una unión de iguales, donde ambos son complementarios, no por dependencia, sino por la singularidad de sus dones divinos. Además, este relato eleva el papel de Eva, mostrándola como portadora de luz y sabiduría,
lo cual contrasta con las interpretaciones tradicionales que tienden a limitarla a un rol secundario. Estas narrativas tienen implicaciones significativas para nuestro entendimiento de la identidad y el propósito humanos en el mundo moderno. La idea de que los seres humanos contienen una chispa divina desde su origen nos invita a reflexionar sobre cómo valoramos nuestra vida, nuestras decisiones y nuestras relaciones. Nos recuerda que, incluso en nuestras imperfecciones, llevamos dentro de nosotros un reflejo del Creador. Además, la descripción de Eva como una creación luminosa e independiente desafía las nociones tradicionales de género, destacando la importancia de la igualdad y el valor intrínseco de cada individuo. La Biblia etíope también ofrece una perspectiva esperanzadora sobre la redención. Aunque la caída marcó una separación entre lo divino y lo humano, no eliminó completamente la chispa divina dentro de cada ser humano. Este mensaje sugiere que la redención no es un evento milagroso o repentino, sino un proceso gradual de restauración y reconexión. Cada acto de bondad, cada momento de comprensión espiritual, aviva esa chispa y nos acerca a un estado superior de conciencia donde lo divino y lo humano pueden coexistir en armonía, lejos de ser una simple reflexión sobre un paraíso perdido. La Biblia etíope plantea que el camino de regreso no es hacia lo que fue, sino hacia lo que podría ser. No se trata de regresar al jardín del Edén, sino de avanzar hacia un estado en el que los humanos puedan usar su libertad para vivir en plena alineación con la intención divina. Esta visión no solo redefine nuestro pasado espiritual, sino que también ofrece un marco práctico para el presente y el futuro. Al explorar estas enseñanzas y aplicarlas a nuestra vida cotidiana, podemos trabajar activamente hacia un mundo más iluminado, donde nuestras elecciones individuales y colectivas contribuyan a la restauración del equilibrio perdido. Este viaje hacia la redención no es solo una aspiración teológica, sino un llamado a vivir con propósito, conexión y responsabilidad. En el libro de Kufale se describe un relato extraordinario sobre la creación de Eva que contrasta profundamente con la narrativa tradicional del Génesis. Según el texto, Eva no fue formada a partir de la costilla de Adán, sino de luz pura, una esencia independiente y divina. Eva llevaba su propia fuente de luz, no como un reflejo de Adán, sino como una creación autónoma con un propósito y un poder único. Este relato difiere marcadamente del Génesis, donde se menciona que Eva fue creada a partir de la costilla de Adán mientras él dormía. Este contraste no es meramente simbólico, sino que refleja visiones completamente diferentes sobre el papel de la mujer en la creación. La interpretación de la Biblia etíope sobre Eva, por extensión, sobre el papel de la mujer, es notablemente progresista para su época. Al sugerir una igualdad original entre hombres y mujeres, la narrativa no presenta a Eva como una extensión o subordinada de Adán, sino como su igual, diseñada con una luz divina que la conecta directamente con el Creador. Este concepto no solo desafía las nociones patriarcales predominantes en muchas tradiciones religiosas, sino que también introduce una visión profundamente espiritual y equilibrada de los géneros, una idea que sigue siendo relevante y, en muchos contextos, todavía controvertida en el mundo moderno. El impacto de esta narrativa no se limita a la igualdad de género. También ilumina la relación entre los seres humanos y la creación en su totalidad. El libro etíope de Enoc ofrece una descripción fascinante de cómo, antes de la caída, Adán y Eva poseían una comprensión profunda y directa del lenguaje de cada criatura. Desde los animales más pequeños hasta las estrellas en el cielo, este lenguaje no era solo verbal, sino una conexión intuitiva y espiritual que les permitía interpretar la esencia y el propósito de todo lo que existía en el Edén. Esta relación armoniosa entre los humanos y la naturaleza no era una de dominio, sino de custodia. Adán y Eva no eran dueños de la creación, sino sus guardianes e intérpretes. Cada criatura tenía una voz, y ellos estaban destinados a escuchar y comprender, actuando como mediadores entre el Creador y el mundo natural. Esta visión contrasta drásticamente con las narrativas posteriores que posicionan a los humanos como amos de la naturaleza, justificando la explotación del medio ambiente. En cambio, la Biblia etíope presenta una relación de respeto y equilibrio donde la humanidad es parte de un todo interconectado. La pérdida de esta conexión después de la caída no solo afectó a los humanos, sino también al resto de la creación. Según el libro de Kufale, cuando Adán y Eva perdieron su luz divina y su capacidad para comprender el lenguaje de las criaturas, la naturaleza misma se tornó distante y desconectada.
Los animales, que antes hablaban con ellos en armonía, se volvieron silenciosos, y la relación entre los humanos y el mundo natural pasó de la cooperación a la lucha. Este cambio no solo refleja una pérdida espiritual, sino también una lección poderosa sobre las consecuencias de la desconexión entre los humanos y su entorno. La narración de la Biblia etíope no solo revisa nuestras interpretaciones del pasado, sino que también ofrece una guía para el presente. Al presentar a Eva como una figura independiente de luz divina y a los humanos como guardianes del mundo natural, nos invita a reconsiderar nuestras relaciones con los demás y con el planeta. ¿Cómo podemos recuperar el equilibrio perdido? ¿Cómo podemos respetar y cuidar lo que nos rodea en lugar de explotarlo? Estas preguntas resuenan profundamente en el contexto actual, donde los desafíos relacionados con la igualdad de género y la sostenibilidad ambiental son más urgentes que nunca. La Biblia etíope nos recuerda que, aunque hemos caído, la chispa divina y la capacidad de restaurar nuestras conexiones originales con los demás y con la naturaleza aún permanecen dentro de nosotros, esperando ser reavivadas. Esta visión no es solo un eco de un pasado perdido, sino una llamada poderosa a crear un futuro más iluminado, justo y armonioso. Al aplicar estas enseñanzas al mundo moderno, las similitudes son notables, en muchos casos, inquietantes. El libro de Kebra-Nagast, en su capítulo 13, advierte sobre las consecuencias de perder la capacidad de entender el lenguaje de la naturaleza. Cuando los humanos dejan de ver la naturaleza como una parte de sí mismos, comienza el proceso de explotación y destrucción. Este mensaje es profundamente relevante en el contexto actual, donde la crisis ambiental pone en evidencia esta desconexión. La deforestación, la contaminación y el cambio climático son manifestaciones tangibles de esta pérdida de armonía entre los humanos y el mundo natural. La advertencia del texto etíope nos invita a reflexionar sobre cómo hemos llegado a este punto y qué podemos hacer para restaurar el equilibrio. Otro pasaje revelador, encontrado en el libro de Kufale, señala que la caída no se trata únicamente de la desobediencia al comer el fruto prohibido, sino de un deseo más profundo, el de controlar y determinar las leyes de la naturaleza en lugar de vivir en armonía con ellas. Esta interpretación es asombrosamente relevante en una era en la que la humanidad está explorando tecnologías como la inteligencia artificial, la edición genética y la biotecnología avanzada, aunque estas herramientas tienen un inmenso potencial para mejorar nuestras vidas. También representan un riesgo si se utilizan sin respeto por los límites éticos y sin consideración por el impacto que pueden tener en el equilibrio natural. El texto etíope parece anticipar este dilema moderno. Al tratar de controlar la naturaleza, la humanidad se enfrenta al mismo tipo de tentación que llevó a la caída, el deseo de jugar a ser creador sin entender completamente las consecuencias de sus actos. Esta advertencia no es un rechazo al progreso, sino un recordatorio de que la verdadera sabiduría radica en usar el conocimiento con humildad, reconociendo que somos parte de un todo interconectado. El libro etíope de Enoch ofrece una visión profundamente esperanzadora sobre cómo abordar este desafío. Según el texto, el camino de regreso a la luz divina no consiste en rechazar el conocimiento ni en regresar a un estado primitivo, sino en aprender a usar ese conocimiento de manera responsable, con respeto por el orden divino y las leyes de la naturaleza. Este enfoque equilibrado entre el avance tecnológico y los valores espirituales es más relevante que nunca en un mundo donde las decisiones que tomamos hoy tienen implicaciones globales para las generaciones futuras. Esta perspectiva sugiere que el progreso no es en sí mismo el problema, sino la intención y la ética con las que se persigue. La humanidad tiene la capacidad de utilizar la tecnología para restaurar y proteger la creación, en lugar de destruirla. Por ejemplo, el desarrollo de energías renovables, la conservación de los ecosistemas y la inteligencia artificial aplicada a resolver problemas ambientales son formas en las que el conocimiento puede alinearse con los principios de cuidado y sostenibilidad. El mensaje de estos textos antiguos no es simplemente una advertencia, sino también una guía para la acción. Nos recuerda que, aunque la humanidad ha perdido mucho desde la caída, la chispa divina aún reside dentro de cada uno de nosotros, y con ella, la capacidad de restaurar nuestra conexión con lo divino y con la naturaleza. Esto requiere un equilibrio consciente, avanzar en el conocimiento mientras mantenemos una reverencia por la creación. En el contexto actual, esta enseñanza nos desafía a repensar cómo definimos el progreso.
¿Es progreso simplemente desarrollar tecnologías más avanzadas, o debería medirse por nuestra capacidad de vivir en armonía con el mundo que nos rodea? La Biblia etíope sugiere que la verdadera restauración no implica abandonar nuestras ambiciones, sino redirigirlas hacia un propósito que respete el equilibrio divino. Al final, estos textos nos ofrecen más que una narrativa sobre un pasado perdido. Nos brindan un marco para enfrentar los desafíos del presente y construir un futuro más equilibrado. Nos invitan a usar nuestra libertad y conocimiento no para dominar, sino para cuidar y a recordar que cada elección, ya sea tecnológica, ética o personal, es una oportunidad para acercarnos un poco más a la luz divina que aún brilla en nosotros. Estas antiguas enseñanzas ofrecen un marco invaluable para enfrentar los desafíos contemporáneos. Nos recuerdan que el verdadero progreso no se define únicamente por avances tecnológicos o acumulación de conocimiento, sino por la capacidad de desarrollar sabiduría y ética para utilizar estos recursos de manera responsable. Este mensaje resuena poderosamente en un mundo donde los rápidos avances científicos y tecnológicos presentan oportunidades sin precedentes, pero también riesgos significativos si se utilizan sin consideración por el bienestar del planeta y la humanidad. El libro de Kebra-Nagast, en su capítulo 14, reflexiona sobre la responsabilidad intergeneracional y concluye que cada generación debe enfrentar su propio desafío para mantener el equilibrio entre el conocimiento y la sabiduría, el progreso y la preservación, la libertad individual y la responsabilidad hacia el todo. Este es quizás uno de los mensajes más profundos que la Biblia etíope puede aportar al mundo moderno. No importa cuán avanzados nos volvamos, siempre enfrentaremos la prueba de cómo usamos nuestras habilidades y libertad para servir a un propósito mayor en armonía con la creación. Estas percepciones nos conducen a la parte final del viaje, resumir los valores y lecciones más importantes que este antiguo texto puede ofrecer a la humanidad en el siglo XXI. En primer lugar, destaca el valor de estos textos como un recurso único para la investigación y la reflexión. En el capítulo final del libro de Kebra-Nagast, se afirma que estas palabras no son únicamente la herencia de un pueblo, sino un tesoro de sabiduría para toda la humanidad. Esto resalta la relevancia universal de las enseñanzas contenidas en la Biblia etíope. No solo narran eventos históricos, sino que también ofrecen una visión profunda de la naturaleza de la realidad, el potencial humano y las interconexiones entre el espíritu, la humanidad y el cosmos. Uno de los valores más importantes que este texto nos proporciona es la comprensión de la relación entre libertad y responsabilidad. Según estas enseñanzas, la libertad no es solo un derecho, sino un privilegio sagrado que conlleva la obligación de actuar en alineación con el equilibrio divino. Este concepto tiene implicaciones directas en cómo manejamos los dilemas éticos en un mundo globalizado, desde las decisiones personales hasta las políticas internacionales. Otro aspecto central es el énfasis en la interconexión entre todos los aspectos de la creación. La Biblia etíope describe a los humanos no como dueños de la naturaleza, sino como guardianes e intérpretes de su lenguaje. Este mensaje es profundamente relevante en una era donde la crisis ambiental nos desafía a reconsiderar nuestra relación con el planeta. Nos recuerda que proteger el medio ambiente no es solo una cuestión de supervivencia, sino también un deber espiritual. Finalmente, la visión de la redención que ofrece la Biblia etíope es un recordatorio esperanzador de que la chispa divina aún reside dentro de nosotros. Aunque hemos caído y nos hemos desconectado de nuestra esencia, siempre tenemos la capacidad de redescubrir y restaurar nuestra conexión con lo divino y con el propósito universal. Esto no significa retroceder al pasado, sino avanzar hacia un futuro en el que podamos integrar el conocimiento y la tecnología con la sabiduría y la humildad. En última instancia, estas enseñanzas invitan a cada individuo y a cada generación a reflexionar sobre su papel en el gran tejido de la creación. Nos llaman a actuar con conciencia y a buscar siempre un equilibrio entre nuestras ambiciones y nuestras responsabilidades. Este mensaje es tan relevante hoy como lo fue hace siglos, un recordatorio de que, aunque el mundo cambie, los principios fundamentales de conexión, armonía y sabiduría permanecen como guías eternas para una vida significativa. Desde una perspectiva académica, la Biblia etíope es una ventana invaluable a la visión del mundo de las civilizaciones antiguas.